La técnica de Ho'oponopono puede ser utilizada cada vez que notemos dentro de nosotros alguna incomodidad en relación a una persona, lugar, suceso o cosa. Ante estas situaciones, iniciamos el proceso de limpieza activando nuestra voluntad. Podemos decir las siguientes frases: perdóname por aquello que está en mí que ha creado esto. Libera la energía que me hace ver incorrectamente esta situación. Luego pedimos ayuda diciendo: Divinidad, amor, Jesús, Dios, limpia en mí lo que está contribuyendo para este problema. Las 4 frases de Ho'oponopono y su significado. Lo siento. Decir lo siento es reconocer que algo es erróneo en tu percepción, en tu experiencia. Esto lo sentimos como dolor, culpa o incomodidad. Reconoces y aceptas este sentimiento. Esto que está pasando es importante para ti. Perdóname. Decir perdóname es reconocer que pensando por tu cuenta no vas a solucionar nada. Entonces pido ayuda a la divinidad, al ser, que ayude a mi mente consciente, que se cree separada, a perdonarse. Pido al ser, a Dios, a la divinidad, que sane en mí lo que está contribuyendo con este problema, para que opere en mí y solucione el aparente problema, liberando las energías y generando el vacío. Así se crea espacio en mi mente. Te amo. Decir te amo permite que la energía bloqueada sea transformada en energía fluida. Decir te amo favorece nuestra unión con lo divino. Decir te amo es el absoluto convencimiento de que esos recuerdos son nada más que eso, recuerdos de algo que nunca pasó y que detrás de todo lo que ves, lo que percibes, lo único que está es el ser, el amor. Te amo expresa la alegría de reconocer que esos recuerdos no son la verdad. Gracias. Decir gracias es reconocer la perfección del proceso. Es desapegarme de mis resultados. Es confiar que todo será resuelto para el mayor bien de todos. Decir te amo es agradecer a las memorias por ser liberadas. Podemos tener siempre en cuenta que todo conflicto es un símbolo de mis memorias dolorosas, que todo ha surgido de la mente subconsciente. Recuerdo ante todo conflicto que mi función es perdonar. Cuando una persona me ataca, me juzga o me culpabiliza, es un símbolo de mi propia culpabilización a mí mismo. Cada vez que ataco a otros, es una proyección de mi ataque a mí mismo. Mi escenario es mi subconsciente. Toda emoción me está informando de una oportunidad para perdonar. Solo mis propias creencias me pueden afectar. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Al tomar conciencia de mis juicios sobre los demás, me daré cuenta de mis propios juicios hacia mí mismo, es decir,
estaré viendo el contenido de mi mente. ¿Qué significa la palabra Ho'oponopono? Ho, verbo, hacer que algo suceda. Pono, correcto. Ponopono, refuerza el pono, completamente correcto. Según los antiguos hawaianos, los errores proceden de pensamientos que están influenciados por memorias dolorosas del pasado. Son solamente nuestros programas mentales los que no nos permiten ver las cosas con claridad. Cuando nos damos cuenta de que es un programa, dejamos de culpar a los factores externos y asumimos la responsabilidad de nuestra vida. Esto es poder. Responsabilidad es poder. Según la física cuántica, la materia tiene una doble naturaleza, onda y partícula. Las ondas son posibilidades y la realidad funciona así cuando no hay un observador. Pero cuando hay una conciencia, un observador, entonces funciona como partícula. No hay realidad sin observador. La experiencia de un observador, de un punto de vista, es a lo que llamamos realidad. Esto quiere decir que todo lo que experimentas sucede en tu mente, y debido a tu mente y sus guiones. Al tomar conciencia de mi responsabilidad, al saber que soy responsable de mi percepción, puedo asumir el poder directamente y por lo tanto puedo ver las cosas de otra manera. Pues según lo vea, así será para mí. Los recuerdos que se repiten, las memorias subconscientes que se manifiestan en nuestra experiencia cotidiana, impiden que podamos comunicarnos con nuestra mente divina. Debe ser generado un vacío, un espacio, donde estos recuerdos, estas memorias, puedan ser transformadas, puedan ser transmutadas por la inteligencia divina. La mente consciente es la que elige, la que toma la decisión de iniciar el proceso. El subconsciente es el que crea la realidad, la experiencia que vives, que es una consecuencia de todas las elecciones tomadas a un nivel de identidad profunda. Lo que tú crees, tu personaje, no sabe quién es, no tiene una identidad real, es un subproducto de todas las memorias. Como pensadores que creemos ser, no tomamos ninguna decisión realmente, solo cambiamos las cosas de lugar. Tu personaje no sabe lo que es un problema, no conoce las causas, no ve la verdad. Tu personaje es tan solo un punto de vista limitado a las memorias. Recordemos que siempre, siempre, lo que vemos errado en el prójimo es un programa en nuestra mente. Se trata de los mismos recuerdos que todos compartimos. Todos somos uno. Por lo tanto, toda cura es autocuración. Asumo el 100% de responsabilidad al observar en mí el problema. Memorias que están causando la situación y lo ofrezco para que la divinidad lo cancele. Lo que está mal no soy yo, sino los datos, las memorias. Todo lo que experimentas solo está sucediendo en la mente y solo hay una mente donde sucede esto, que no es otra que mi mente. La sola actitud de lucha hacia algo es un problema de aceptación
y esto ocasiona la obstrucción del fluir. Un síntoma es la exteriorización del problema, no es el problema en sí. El problema es que el fluir natural de la vida se obstruye y entonces uno trata de procurar que la vida siga fluyendo, a como sea, queriendo empujar el río. En lugar de pensar que tú estás bien y tienes que hacer que el universo te dé lo que sabes que quieres y mereces, debes corregir tu percepción para comprender que estás recibiendo lo que mereces justo ahora. Se trata de cambiar la relación que tienes con el mundo. ¿Cuáles son las ideas que debemos corregir? 1. La idea de un yo separado e independiente. Todo está en relación con todo, como una gran red. La separación es una ilusión. 2. La idea del libre albedrío. No existe mi problema, aquel problema, tu problema, el mío. El problema, sea donde aparezca, es problema de todos. 3. La idea de un Dios censurador o castigador. 4. La idea de control. 5. El hábito de creerme víctima del mundo. ¿Qué pasa con la culpa? Cuando sentimos culpa internamente, vemos el mundo como un lugar hostil que nos castiga. Cuando sentimos culpa nos alejamos de lo bueno, porque sentimos que no lo merecemos, y si esa culpa es muy profunda, nos autocastigamos. O si no, castigamos a otros, haciéndolos responsables de cómo nos sentimos. Entonces, volviendo al tema de la lucha, recuerda que se trata de abandonar toda lucha, todo esfuerzo. En lugar de estar a la expectativa, se trata de permanecer expectantes. Divinidad, no sé lo que más me conviene. No sé lo que es mejor ni peor, no sé nada. Sorpréndeme. Antes creíamos que había que ver para creer, pero ahora somos conscientes de que hay que creer para ver. Todo lo que vemos es el fiel reflejo de lo que creemos ser, de nuestro concepto del yo. No somos nuestros pensamientos, ellos son el ruido de nuestras creencias en acción, comunicándose entre sí. Pero estamos identificados con ellos, tan identificados, que nos olvidamos que somos la conciencia que observa a esos pensamientos. Observa tu mente, ve adentro y practica. El estado de vacío y el momento presente. Solo en el presente la mente suelta las riendas. El estado de vacío, el estado cero, es ese estado en el que no se desea nada. Cuando mi subconsciente está en estado cero, es eterno, ilimitado, infinito, inmortal. Cuando las memorias mandan, nos quedamos atorados en el tiempo. Cuando estoy en cero, veo a los demás tal como son, como Dios los ve. El propósito de Ho'oponopono es restaurar la propia identidad de uno, el ritmo natural de uno con la inteligencia divina. Al restablecer este ritmo original, el cero se abre y viene la inspiración. Dice el Dr. Len:
Si usted quiere mejorar su vida, usted tiene que sanar su vida. Amándose a usted mismo es la mejor forma. La mejor forma de mejorar es amándose a usted mismo. Y como usted mejora, su mundo mejora. En el libro La ilusión del usuario, por Tor Snorre Tranders, el autor dice que nuestras mentes conscientes no tienen la menor idea de lo que ocurre. Snorre Tranders escribe: la realidad es que cada segundo millones de pedacitos, bits de información llegan a montones a través de nuestros sentidos. Pero nuestra conciencia procesa solo quizá 40 pedacitos bits por segundo, a lo sumo. Los millones y millones de pedacitos bits son condensados para una experiencia consciente que no contiene prácticamente ninguna información en absoluto. La información retenida es extremadamente incompleta, prácticamente nula. Es decir, que no tenemos ninguna conciencia de lo que ocurre en ningún momento dado. Todo lo que podemos hacer es entregar todo y confiar en Dios. Se trata de liberar la conciencia. Cuando yo me libero, el mundo se libera. Todo lo que está afuera es una proyección, es una ilusión. El Dr. Len dice que nuestras mentes tienen una visión diminuta del mundo y que esa visión no solo es incompleta, sino que también es inexacta. En el libro La mente caprichosa de Guy Claxton, el autor escribe sobre experimentos que prueban que nuestro cerebro nos dice qué hacer antes de que decidamos conscientemente hacerlo. Según William Irving, en su libro El deseo, ¿por qué queremos lo que queremos?, dice que nuestras elecciones no se forman en una manera consciente racional, sino que burbujean de nuestra mente inconsciente, y cuando finalmente alcanzan la superficie de conciencia, tomamos propiedad, nos percatamos de ellas. Por ejemplo, el deseo para la elección de un libro puede parecer que proviene de mi elección consciente, pero en realidad mi cerebro primero envió una señal a recogerlo, y entonces mi mente consciente, seguida por una intención indicada, algo así como «este libro parece interesante», pienso que lo compraré. Yo pude haber elegido no elegir ese libro, para lo cual yo debería haber racionalizado de alguna otra manera, pero yo no podría controlar el origen de la señal que me daba como un codazo a mí para actuar. Según Claxton, ninguna intención emerge alguna vez en la conciencia. Ninguna planificación alguna vez nace allí. Una clara intención no es nada más que una premonición. El estado cero es el lugar donde residen usted y la divinidad, de donde y de quién todas las bendiciones fluyen. La realidad física es una creación del pensamiento. Lo que está en tu exterior no es sino una proyección de alguna cosa que procede de ti. Le vamos a llamar creencias. Pero nos resulta mucho más fácil echarle la culpa a otros y quedarnos con el papel de víctimas, que es mucho más cómodo. Pero si no asumimos el 100% de responsabilidad, no hay Ho'oponopono que valga. Creamos nuestra realidad de manera inconsciente, no consciente. Es decir, de acuerdo con las creencias que tenemos enterradas en lo profundo de nuestra mente. Dice el Dr. Len, desde el momento en que algo aparece delante de nosotros, podemos preguntarnos, ¿qué está pasando en mí que estoy experimentando esto? Luego, sentir lo que estás sintiendo. Luego, darte cuenta de que el conflicto está en tu mente. Luego,
comenzar el proceso de limpieza repitiendo las palabras o decir, no sé, a cada pensamiento que intente hacerte sentir culpable o culpabilice a otros. Por último, pedir ayuda para ver esa situación de otra manera. Después, aceptar la sanación diciendo gracias. Tus memorias te hacen creer que eres diferente de los demás, dándote la ilusión de separación. Por eso es importante que recuerdes que tú no eres tus memorias y te preguntes, ¿qué soy yo realmente? Tus memorias te impiden ser quien eres, ser tú mismo. Por eso debes practicar para que se vayan pelando pacientemente, capa por capa, todas las vendas que ocultan tu verdadero ser. Así que todo lo que hay en tu exterior que te desgarra, que te desestabiliza, que te hace sufrir, es una memoria, una creencia. El origen de todo lo que te pasa y que te afecta es una memoria, una creencia. Si calumnias a esta persona frente a otras o tramas a sus espaldas, le estás atacando. Y de las palabras se pasa rápidamente a la acción. Si tus palabras enardecen a otros que apoyan tu ataque, quizás sientas que está justificado golpear o incluso matar a ese hombre. La sociedad dice, solo la acción física es reprobable. Los ataques verbales son desafortunados pero inevitables. Y nadie sería lo suficientemente necio como para tratar de responsabilizar a alguien de sus pensamientos. Y así te escandaliza un acto de asesinato, pero el pensamiento de asesinar es aceptable. Todos lo habéis tenido. Te escandaliza el acto de violación o de abuso sexual, pero no te perturba mucho pensarlo. Te pido que recuerdes que todo lo que piensas, dices o haces a otra persona se refleja en ti e influye en lo que piensas de ti mismo. Un pensamiento negativo sobre otra persona demuestra cómo te ves a ti mismo. Abusar verbalmente de otros indica tus propios sentimientos de vergüenza y rechazo emocional. Cualquier violencia física hacia otra persona indica tu propio impulso suicida. Esto no es ningún misterio, solo alguien que expresa del dolor agrede a otros. Y os pregunto, ¿cuánto de vosotros no sentís dolor? ¿Cuánto de vosotros no lanzáis pequeños ataques a los demás? La diferencia entre tú y el que viola y asesina no es tan grande como crees. No te lo digo para hacer que te sientas mal. Lo digo para ayudarte a despertar a tu responsabilidad para con tu hermano. Si puedes perdonarte a ti mismo por tener pensamientos de venganza, ¿por qué no puedes perdonar a un hombre o a una mujer que actúa con venganza? Esa persona solo pone en práctica aquello que tú pensaste. No estoy justificando el acto de venganza. No puedo justificar ningún ataque. Y no estoy sugiriendo que tú lo hagas. Simplemente te estoy preguntando, ¿por qué expulsas de tu corazón a este hermano? Quizá su necesidad de amor y perdón sea aún más desesperada que la tuya. ¿Se los negarías? Tu hermano está profundamente herido. Ha crecido sin un padre. Ha sido adicto a las drogas desde que tenía 9 años. Ha vivido en un vecindario donde jamás se ha sentido seguro. ¿No sientes algo de compasión por el niño herido dentro del hombre que comete el delito? Si pudieras ponerte en su lugar, ¿crees que tú lo habrías hecho mucho mejor?
Sé honesto, amigo mío, y en esa honestidad encontrarás compasión, si no por el hombre, sí por el niño que se convirtió en hombre. Y te digo ahora mismo que no es el hombre quien aprieta el gatillo, sino el niño. Él es quien se siente sobrepasado y herido. Es el pequeño quien no se siente amado ni aceptado. Es el niño herido quien agrede, no el hombre. Amigos míos, no hay ningún hombre, solo está el niño. No permitáis que vuestra visión quede distorsionada por el rostro airado y desdeñoso del hombre. Debajo de ese exterior duro hay un dolor y una autocrítica abrumadoras. Detrás de la máscara de hombría mal manejada y de la ira salvaje está el muchacho que no se cree digno de ser amado. Si no puedes abrazar al niño en él, ¿cómo vas a poder abrazar al niño o a la niña en ti? Pues tu temor y el suyo no son tan diferentes. Retiremos primero tu máscara de superioridad moral y dejemos que el niño o la niña en ti mire al niño en él. Ahí es donde comienzan el amor y la aceptación. Ahí es donde el perdón tiene sus raíces. Los criminales solo son un grupo de intocables en tu sociedad. No quieres examinar sus vidas. No quieres oír hablar de su dolor. Quieres recluirlos donde no tengas que tratar con ellos. Haces lo mismo con los ancianos, los enfermos mentales, los desposeídos, etc. ¿Ves, amigo mío? No quieres la responsabilidad de amar a tu hermano. No obstante, sin amarle, no puedes aprender a amarte y a aceptarte a ti mismo. Tu hermano es la clave de tu salvación, siempre lo fue y siempre lo será. Tal como el individuo niega y reprime las tendencias negativas que no quiere aceptar en sí mismo, la sociedad niega e institucionaliza los problemas que no desea encarar. Ambos inconscientes, el individual y el colectivo, están colmados de heridas inexpresables. El comportamiento a ambos niveles está motivado por el dolor, la culpa y el temor no reconocidos y ensamblados en esas heridas. El perdón trae una linterna a estos lugares oscuros y secretos del yo y de la sociedad. Les dice a tu culpa y a tu temor: salid y mostraros, necesito entenderos. Y le dice al criminal: sal, conoce a las víctimas de tu crimen, enmiéndate, inicia el proceso de curación. Reconocer la herida siempre es el primer paso del proceso curativo. Si no estás dispuesto a enfrentar el temor que está detrás de la herida, individual y colectivamente, el proceso curativo no puede empezar. Es difícil para ti examinar tu dolor reprimido. Es difícil para la sociedad contemplar el dolor de sus descastados, pero tiene que hacerse. Todo el mundo vive en una prisión de reactividad hasta que la herida se hace consciente. No es solo el criminal el que está detrás de las rejas. Los hombres y las mujeres que lo pusieron allí viven detrás de otro tipo de rejas. Si no traes tu material inconsciente a la conciencia, se expresará en sus propios términos distorsionados. Si no trabajas intencionalmente con el criminal para ayudarle a llegar al amor y a aceptarse a sí mismo, volverá a entrar en la sociedad con la misma ira y la misma mentalidad negativa. La construcción de más prisiones o poner más policías en las calles no van a aumentar la seguridad de tu vecindario. Estas acciones solo agravan la situación al aumentar el nivel de temor. Si quieres mejorar estas situaciones, lleva el trabajo del perdón a las prisiones y a los vecindarios. Contrata más maestros, más consejeros y más trabajadores sociales. Alimenta a la gente y plantéales retos emocionales y mentales.
Ofréceles experiencias de vinculación emocional libre de riesgo. Proporciónales oportunidades para educarse y entrenarse. Dales esperanza, dales aceptación, dales amor. Este es el trabajo del pacificador. Esto es servicio, esto es abrazar a tu hermano como a ti mismo. Y por favor, recuérdalo, al dar a otros, te estás dando a ti mismo. Nadie da amor sin recibirlo. Nadie da un regalo que no reciba simultáneamente. Ya es hora de que dejes de intentar castigar al pecador en ti y al criminal en tu sociedad. El castigo solo refuerza el rechazo. Eso es justo lo opuesto de lo que necesita. Hay que atenuar y aliviar los sentimientos de rechazo. El juicio y el ataque deben ser llevados a la luz de la conciencia. La culpa y el temor tienen que ser vistos tal como son. El trabajo de rehabilitación es un trabajo de integración. La oscuridad tiene que ser traída a la luz. Todo lo que es inaceptable tiene que hacerse aceptable para que podamos mirarlo sin temor. Tenemos que encontrar las semillas de la acción en el pensamiento y es allí donde debemos tratar con ellas. No puedes cambiar las acciones sin cambiar los pensamientos. Si prohíbes ciertos pensamientos tendrás miedo de contemplarlos. Esto no es constructivo. Estate dispuesto a ver los pensamientos asesinos en la psique para no tener que enterrarlos en el inconsciente. Ayuda a la gente a responsabilizarse de los pensamientos que tienen y de los efectos de dichos pensamientos. El poder personal y la verdadera autoestima comienzan cuando descubres que tienes opciones con respecto a lo que piensas, a lo que dices y a cómo actúas. Los que agreden a otros sienten que no tienen otra opción. Aquellos que saben que tienen opción no agreden a los demás. Esta es la clave. Muéstrale a un hombre las opciones que tiene y no cometerá un crimen. El crimen es otra forma de autocastigo, elegida inconscientemente para tratar con una culpabilidad igualmente inconsciente. El criminal comete un crimen porque todavía está tratando de castigarse a sí mismo. Y la sociedad le complace al castigarlo y reforzar su culpa. La única salida de este círculo vicioso es que la sociedad abandone el ostracismo y el castigo y se comprometa con la curación. Hay que pedir a cada persona que siente dolor que se ayude a sí misma. Hay que ayudarla a identificar conscientemente su indignidad y su culpa. Y hay que asistirle en la transformación de estas emociones y creencias negativas por sus contrapartidas positivas. Los leprosos de tu sociedad no son diferentes de los leprosos de mi tiempo. Llevan sobre su piel las heridas de todos. Son testigos fehacientes del dolor que tú no quieres abordar. No hay nadie que sea tan severo contigo como lo eres tú mismo. Al igual que todos tus hermanos y hermanas, sufres de una sensación básica de inadecuación e indignidad. Sientes que has cometido errores terribles que tarde o temprano serán castigados por las autoridades humanas o por alguna otra autoridad espiritual abstracta como Dios o la ley del karma. Estos problemas de autoestima no resueltos son los condicionamientos de tu encarnación. En otras palabras, estás aquí para resolverlos. Elegiste a tus padres para exacerbar tu culpa de tal manera que cobraras conciencia de ella. Así, culparles de tus problemas no te ayudará a retirar los condicionamientos que tú y ellos habéis puesto sobre el amor. La única vía de salida es expandir tu conciencia de tu propia culpa y de tus creencias y hábitos de interacción basados en el temor. Buscar a alguien especial que te proporcione el amor que tus padres no pudieron darte tampoco será de ayuda.
solo aumenta la temperatura dentro de la olla de presión. No te sorprendas si la pareja que eliges es la perfecta encarnación del padre o madre con quien más necesitas un proceso de sanación. No puedes evitar estar cara a cara con tus propias heridas. Los padres, cónyuges e hijos están aquí para ayudarte a ver tu propia necesidad de curación, y tú desempeñas esa misma función en sus vidas. Buscar amor incondicional en un mundo condicionado tiene que conducir inevitablemente al fracaso. Como todos tus hermanos y hermanas actúan a partir de la vergüenza, no pueden ofrecerte el amor que sabes que mereces, y tú tampoco puedes ofrecérselo a ellos. Lo mejor que podéis hacer es aumentar vuestra conciencia del amor que necesitáis y comenzar a responsabilizaros de dárolos a vosotros mismos. Si no asumes la responsabilidad de traer amor a tus propias heridas, no saldrás del círculo vicioso de ataque y defensa, de sentirte culpable y de culpar a otros. Tus sentimientos de furia, dolor y traición, que parecen estar justificados, tan solo avivarán el fuego del conflicto interpersonal y continuarán reforzando tu creencia inconsciente de que eres incapaz de ser amado e incapaz de amar. Tienes que aprender a ver hasta qué punto te odias a ti mismo. Hasta que te mires en el espejo y veas tus propias creencias reflejadas allí, estarás usando a todo hermano y hermana con quien te encuentres como espejos para mostrarte lo que piensas de ti mismo. Aunque no hay nada de malo en esta práctica, no es el camino más corto a casa ni el más fácil, puesto que siempre tendemos a pensar que lo que vemos es la lección que debe aprender otra persona. Si quieres hacerte a un lado de la depravada psicología del mundo, debes detener el juego de la proyección. Este juego oculta tu impulso inconsciente de muerte detrás de una fachada de culpa y moralidad condicionada. Ciertamente es paradójico, pero en el instante en que proclamas tu inocencia a expensas de tu hermano, también estás reforzando tus sentimientos de culpa e inferioridad. No hay más salida del círculo de la culpabilidad que dejar de culpar. Sin embargo, tienes que estar preparado. Si decides bajar de la rueda del sufrimiento, tal vez descubras que no eres muy popular. Los que no se unen al juego de proyecciones del mundo son los primeros en ser atacados. Si has aprendido algo de mi vida, tienes que haber aprendido esto. Cualquiera que esté dispuesto a reconocer su propio temor sin proyectarlo, amenaza el juego del mundo. Cualquiera que se apropie de sus pensamientos asesinos y que busque sus raíces dentro de su conciencia, amenaza la estructura moral de la sociedad. En la sociedad humana existe lo que está bien y lo que está mal. Aquellos que hacen el bien son recompensados y aquellos que hacen el mal son castigados. Así es como siempre ha sido. Mi enseñanza amenaza esta suposición básica. Al nivel más superficial, pone en cuestión la idea de que las malas acciones deban ser castigadas. Frente a la llamada a castigar, defiendo y seguiré defendiendo la llamada al perdón. A un nivel más profundo, mi enseñanza pone en cuestión la idea misma de que alguien debe ser condenado por su comportamiento. Si alguien se comporta mal, es porque tiene pensamientos falsos. Si puede percatarse de la falsedad de su pensar, puede cambiar su comportamiento. Y a la sociedad le interesa ayudarle a hacerlo. Pero si se aplica un castigo, sus falsas ideas se reforzarán y además se le añadirá la culpa. ¿Has oído la expresión «dos errores no hacen un acierto»? Esta es la esencia de mi enseñanza. Todos los errores tienen que ser corregidos de la manera correcta.
De lo contrario, la corrección es un ataque. Oponerse a una idea falsa, tratar de dominarla o discutir con ella, es reforzarla. Ese es el camino de la violencia. Mi camino, por el contrario, es no violento. Mi camino demuestra la respuesta en el planteamiento del problema. Lleva amor y no ataque a los que sienten dolor. Sus medios son consistentes con sus fines. Hacer mal es enseñar culpabilidad y perpetuar la creencia de que el dolor y el sufrimiento son necesarios. Hacer el bien es enseñar amor y demostrar su poder para superar todo sufrimiento. Dicho de manera simple, nunca haces bien al hacer el mal, o mal al hacer el bien. Para hacer el bien, haz el bien. No puedes amar de una manera no amorosa. No puedes hacer el bien y atacar el mal. El error tiene que ser deshecho, y como la raíz de todo error es el temor, únicamente deshacer el temor traerá la corrección. El amor es la única respuesta que deshace el miedo. Si no lo crees, pruébalo. Ama a cualquier persona o situación que evoque temor en ti y el temor desaparecerá. Esto es verdad, no tanto porque el amor sea un antídoto contra el temor, sino porque el miedo es la ausencia de amor. Por lo tanto, no puede existir cuando el amor está presente. La mayoría de vosotros entendéis muchas cosas del miedo, pero muy poco del amor. Tenéis miedo de Dios, miedo de mí y miedo el uno del otro. ¿Por qué tenéis miedo? Porque creéis que no sois dignos de amor, ni capaces de amar a otro. Esta creencia es la única que tiene que ser cambiada. Toda la negatividad se desprenderá de tu vida cuando deshagas esta simple creencia errónea acerca de ti mismo. Tú, amigo mío, no eres quien crees ser. Todo aquello que hemos negado está registrado en el inconsciente, archivado con la etiqueta «esto no lo acepto para mí», «esto no es bueno para mí», «esto no quiero experimentarlo», «esto no quiero vivirlo». Existe mucha resistencia al tratar de revivir todo lo que allí se encuentra, porque todo eso tiene para mí una connotación desagradable. Por lo tanto, siento miedo y angustia. Todo el problema para tratar con el inconsciente reside en el consciente. Por eso es allí donde hemos de dar el primer paso. Y para eso debo comprender este sector inconsciente. Hasta que no reconozca y comprenda que lo que hay allí, en el inconsciente, es mío, auténticamente mío, no podré establecer unas buenas relaciones con el inconsciente. Tengo que comprender que en mi inconsciente hay algunas cosas que son valiosas, aunque su contenido parezca desagradable. Mi capital primordial es toda la energía que hay allí, toda mi capacidad de sentir está ahí. La mente consciente es un sector que emerge de mi inconsciente. El inconsciente me pertenece por entero. Tratar con el inconsciente es como tratar con un niño pequeño, es decir, comprendiéndolo y amándolo. Si lo trato desde mi nivel de adulto, el inconsciente no me comprenderá, por lo tanto se apartará, se aislará. Debo amar ese valor que hay allí para que el niño se abra poco a poco. A medida que me vaya acercando progresiva y lentamente, empezaré a darme cuenta de cómo fue que se formaron en mi interior esos miedos, esas actitudes negativas, esas huidas, esos rechazos. Y veré que antes solo me daba cuenta del efecto,
del valor que le atribuía al modo de ser de esas personas o situaciones. Y ahora, poco a poco, voy comprendiendo que era yo, o que soy yo quien protesta, quien tiene miedo, quien se siente frustrado. Comprendo al fin que el problema está situado más en mí que en el otro. Pero, ¿por qué en mi interior están actuando con esa fuerza las ideas negativas? ¿Por qué estos impulsos y emociones adoptan esta forma negativa de miedo, de resentimiento, de agresión? Porque las he aceptado como una verdad. En un momento dado aquello lo he vivido dramáticamente como verdad. ¿Cómo transformar todo esto que he aceptado como verdad y está enterrado ahí? Todo esto que estoy viviendo ahora, como consecuencia de esta verdad que he aceptado, ahora no sé cómo quitarla de mí. Existe una técnica llamada el autocondicionamiento, mediante la cual yo puedo introducir en mi mente inconsciente condicionamientos nuevos que neutralizarán los otros negativos que ya están ahí. Es decir, neutralizar mediante un condicionamiento positivo aquel condicionamiento negativo. No puede haber transformación radical de nuestro modo de ser si no es a través de una transformación radical que comprendemos y aceptamos. Si queremos eliminar el problema de veras, debemos ir a la causa. Hemos de eliminar las causas. La técnica consiste en formular de un modo claro, preciso y positivo la cualidad que quiero introducir. Esta frase se ha de repetir y se ha de sentir. Mediante el sentir, la idea encuentra la puerta abierta para instalarse en el subconsciente. Cuanto más profundo es el sentimiento, más profundamente penetra la idea. Luego, imaginar cómo me sentiría y cómo actuaría cuando esta cualidad estuviera totalmente realizada. Este trabajo hay que hacerlo con una gran constancia. El inconsciente necesita mucha repetición para que las nuevas verdades calen hondo, para que lleguen a lo profundo. ¿Cómo nos damos cuenta que se ha sanado? Nos damos cuenta porque en nuestra vida diaria se manifestará la cualidad que estuve trabajando y desaparecerá el defecto que yo quería superar. El inconsciente trabaja siempre con el sentimiento y la imaginación. Así, nuestro consciente y nuestro inconsciente estarán trabajando juntos y juntos formarán una potencia enorme. Lo que pone trabas a nuestras aspiraciones es el inconsciente. Uno de los grandes secretos de la transformación, de poder de creación, es conseguir que toda esta masa inteligente, poderosa, profunda, perseverante, que es nuestra mente inconsciente, trabaje al unísono con nuestra voluntad y nuestra mente consciente actual. Pues el inconsciente no es solo un almacén donde se guardan ideas, impulsos, temores, etc., sino que también es un sector inteligente de la mente, un sector que trata de conseguir los objetivos que se le han ido dando en cada momento. Nuestra mente inconsciente siempre tiende a dar satisfacción, cumplimiento a las consignas que reciben, pero sin calificarlas. Por ejemplo, si al inconsciente se le dice que uno mismo es una persona mala, el inconsciente pone en marcha acciones de autocastigo para obedecer la consigna. Actúa en cierto sentido mecánicamente, pero trata de cumplir su objetivo de un modo inteligente, ordenando los estados de ánimo y las acciones de acuerdo con lo mandado. Por ejemplo, si se despiertan en mí impulsos agresivos porque me he sentido humillado por alguien, entonces mi inconsciente trata de recibir la consigna recibida de venganza. El
inconsciente está siempre funcionando sobre la base vital. El impulso de vida está siempre en acción, mientras que nuestra mente consciente solo funciona cuando nosotros estamos realmente lúcidos. Mientras luchemos contra el inconsciente, nos fatigaremos mucho y no obtendremos resultados. Pero si nosotros conseguimos que en nuestro nivel subconsciente se produzca una transformación en lugar de un enemigo, encontraremos un aliado poderosísimo que trabajará en la misma dirección de nuestra mente consciente todo el tiempo. Y así, toda la potencia, toda la inteligencia instintiva, toda la información fabulosa de este sector inconsciente estará al servicio de las realizaciones que nosotros buscamos alcanzar conscientemente. Así nos sentiremos interiormente libres. Es como si nos quitáramos un enorme peso de encima. Es decir, que el trabajo comienza a nivel del consciente, pero trabajo también sobre mi inconsciente, pues lo que está dentro debe salir. Yo dispongo de mi voluntad, pero ocurre que esta voluntad se encuentra con otra voluntad que ha sido mía en un momento dado, pero que ahora manifiesta una tendencia contraria a la que yo expreso conscientemente. Se trata de otra voluntad activa, al menos tan poderosa como la mía consciente, y que muchas veces demuestra poseer mucha más potencia, estando además guiada por unas consignas rígidas. Por eso nos cuesta tanto cambiar. En el próximo video veremos cómo tratar con el inconsciente. Amigo, ayúdame a reconocer que nada de lo que veo significa nada para poder aprender a ver. Estoy dispuesta a reconocer la falta de validez de mis juicios porque quiero ver. Amigo, ayúdame a recordar a cada instante que con cada juicio que hago, solo me estoy dañando a mí misma. Estoy dispuesta a, en vez de querer entender lo que veo y encontrar sentido allí, estoy dispuesta a desprenderme de ello para así dar cabida a lo que sí tiene sentido y se puede ver, entender y amar. Amigo, ayúdame a reconocer que lo que yo llamo mis pensamientos no son reales y no significan nada. Estoy dispuesta a abandonarlos. Estoy dispuesta a abandonar y dejar de defender un sistema de pensamiento que me ha hecho daño y que ya no deseo. Amigo, ayúdame. Quiero tomar conciencia de que nunca estoy disgustada por la razón que creo. Estoy dispuesta a reconocer que me fijo en el pasado para impedir que el presente alboree en mi mente, y así estoy usando el tiempo en contra de Dios. ¿Qué significado pueden tener mis pensamientos privados de los que soy consciente si no existen? Son solo pensamientos dementes que perturban mi mente, dando lugar a un mundo en el que no hay orden de ninguna clase.
elijo no otorgarle valor a lo que no tiene significado y es completamente demente. En la demencia no hay nada en lo que se pueda confiar. Amigo, ayúdame a confiar solo en la realidad. Amigo, me uno a ti para recordar contigo que mis pensamientos no pueden ser simultáneamente verdaderos y falsos. Tienen que ser lo uno o lo otro. Quiero mirar al mundo que veo como la representación de mi propio estado de ánimo. Lo que veo da testimonio de lo que pienso. Si no pensase, no existiría, ya que la vida es pensamiento. Sé que éste puede cambiar. Quiero contemplar el mundo real y dejar que me enseñe que mi voluntad y la voluntad de Dios son una. Amigo, gracias por enseñarme que el perdón es lo único que permite que el amor retorne a mi conciencia. Amigo, te entrego toda mi mente, te entrego todos mis pensamientos. Ayúdame a ver inocencia en todo. Eres inocente, soy inocente. Eres inocente, soy inocente. Gracias, gracias, gracias. Te amo, te amo. Te amo. Más tratemos de mejorarnos, más estaremos reforzando la idea de que algo está mal en nosotros. Nuestras historias pasadas refuerzan nuestros miedos y justifican nuestras defensas. Lo nuevo no puede llegar sino soltando lo viejo. Decimos, más vale malo conocido que bueno por conocer, o al revés, no sé. El miedo nos retiene, nos tiene como una pelotita de goma rebotando siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo tema. Buscamos soluciones afuera, un nuevo maestro, un nuevo gurú, una nueva terapia. Cambiamos de canal en YouTube, buscando al que me dé la receta mágica. Por un tiempo seguimos a tal y decimos, sí, es este es el que tiene la verdad. Pero después, no, este no es este otro. Ay, sí, este es. ¿Cómo sabe? Por un tiempo. Hasta que ya este otro tampoco es. Claro, si tus ideas están en continuo cambio, es normal que hoy pienses una cosa y mañana otra. Como también es muy normal que te quedes aferrado a un juicio por un largo tiempo y no quieras soltarlo. Bueno, hasta que llega otro juicio nuevo y dejas el anterior y te arremetes con el nuevo. Ay, ese intento de querer mejorarnos a nosotros mismos. Ese querer llegar a ser algo, no importa qué, pero algo importante. Mi cuento, mi historia, debe ser muy especial. Debe tener un final feliz. Parece que todas las historias acá tienen que ver con el drama, con el pecado y con la salvación.
Nunca se nos ocurre que tal vez no haya ningún plato roto, ni nadie que tenga que pagarlos. Nunca se nos ocurre que quizá el problema sea la creencia en que algo está errado, en que el mal existe. Creemos todos en que el mal existe y por eso existe. La verdad es que no estamos dispuestos a renunciar a nuestro drama. Somos dramaturgos por naturaleza. Es como si el dolor formara parte nuestra y casi diría que nos gusta. Como que estuviera colgando un cartel de nuestra espalda que dijera: pegue aquí, que me gusta. El problema es que no paramos de interpretar nuestra historia basándonos en el pasado. No paramos. Lo que es. Suelto la historia. Suelto la historia. Soltemos las historias, amigos. Dejemos la cruz y la corona de espinas. Y no digamos más. Podemos o no podemos. Digamos, queremos. Gracias por ayudarme a sanar. Los que buscan la salvación en otros pierden contacto consigo mismos. La salvación no se puede hallar en el mundo. Solo puedes encontrarla dentro de ti, llevando amor a las partes de ti que aún se sienten carentes. Perderte en el mundo antes de saber quién eres no te brindará oportunidades para despertar. Debes explorar tu propio corazón para conectar con el corazón de los otros. Esperar a que otros te definan para saber quién eres no te llevará a conocerte. Descubre quién eres según tu propia definición. Si no quieres ser traicionado, no te traiciones a ti mismo. Solo el que se conoce y se acepta a sí mismo puede encontrar la igualdad con otro. El que no se conoce se regala a los demás, pues anda en continua búsqueda de aprobación, de migajas de amor. No podemos encontrar una auténtica relación con los demás si no aprendemos a relacionarnos profundamente con nosotros mismos, si no aprendemos a ser honestos con nosotros mismos. ¿Cómo llegamos a ser honestos y auténticos con nosotros mismos? Sintiendo nuestro dolor. Si nos relacionamos con otro sin haber atravesado nuestro dolor, es como construir una prisión emocional. Sentir tu dolor es el primer gran acto de liberación. Es empezar a atravesarlo. Es la única manera de sanar. Apegarse al dolor es debilitante. Produce una mayor fragmentación de la conciencia y desequilibrio emocional. ¿Cómo puedes pretender soltar tu dolor si no lo sientes, si no lo reconoces, si no te das cuenta que es tuyo? Primero tenemos que sentir para después soltar y sanar. Si no, proyectaremos todo nuestro dolor, todo lo que no queremos ver y sentir en nosotros, en otro. Si no nos sentimos, nos obstaculizamos y sufrimos, pero si atravesamos nuestros miedos, los entregamos y soltamos, se abre la puerta de nuestro corazón. Las heridas cierran y estamos listos para los milagros. Te haces responsable de tus heridas, te ocupas de ti mismo y al haber sanado tú, tus relaciones serán sanadas. Hemos intentado resolver nuestro odio hacia nosotros mismos, proyectándolo en los demás. Atacar a los demás o defendernos de sus ataques no minimiza nuestros juicios hacia nosotros mismos. No vamos a dejar de juzgar inmediatamente, pero podemos empezar a aprender cómo nos hieren los juicios que emitimos.
Si le dijéramos al ego que no juzgue, que no compare, que no interprete, ¿qué va a hacer si no sabe hacer otra cosa? Lo único que podemos hacer es observarlo, no evitar que lo haga. Observar se convierte así en una práctica de profunda compasión por nosotros mismos y por los demás. Nuestra meta es cambiar nuestras percepciones del mundo y de nosotros mismos. Simplemente tengo que ser consciente de lo que está ocurriendo. Cada vez que juzgamos, la paz se altera, porque interiorizamos todos los juicios que hacemos. Puedo odiar algo en otro, pero ese odio permanece en mi interior. Todos los pensamientos vuelven a casa. No se trata de ser bueno, se trata de darnos cuenta de que tenemos miedo. Por eso juzgamos. Las personas con baja autoestima son los que más juzgan a los demás. Cuanto más juzgamos a los demás, más nos juzgamos inconscientemente a nosotros mismos. Es importante observar y comprender al responsable de esta pesadilla, el personaje que nos domina. El personaje es el ego, y el ego no es real. Solo es una manera de pensar que nos mantiene prisioneros. No es que nosotros tengamos un personaje, es el personaje quien nos tiene a nosotros. El personaje está convencido de que si mejora dejará de tener problemas, puesto que él no es consciente de que él es el problema. Todos los personajes nos encontramos aquí para reconocernos, para recordarnos que solo hay una mente que se cree separada. Creemos que estamos relacionándonos unos con otros como cuerpos, como personajes, pero solo es una mente relacionándose consigo misma. Solo estoy yo y mis pensamientos. Es decir, que cuando me relaciono contigo, me estoy relacionando con lo que pienso de ti, con lo que creo que tú eres. Es decir, que si reacciono, estoy reaccionando a lo que yo creo que tú eres, a lo que yo pienso que tú eres. Cada vez que juzgo a otro, me estoy debilitando a mí mismo. Cada vez que juzgas, te contraes. El juicio es contracción. Pero puedes deshacerlo. En cualquier momento que hayas juzgado a otro y que por tanto te hayas juzgado a ti mismo, puedes deshacerlo, simplemente haciendo una elección diferente. Dile mentalmente a esa persona: no te juzgo. Extiendo el perdón hacia mí mismo por lo que he creado. Te abrazo y te amo. Te libero para ser tú mismo. Lo siento, por favor, perdóname por aquello que hay en mí que ha creado esto. Para la mayoría de nosotros, el viaje hacia la curación empezó cuando nuestro dolor salió a la superficie y se negó a ser reprimido, apartado e ignorado. Para la mayoría de nosotros, el dolor fue la llamada para despertar. Nos mostró lo que estaba fuera de lugar en nuestras vidas, lo que necesitábamos tratar para que se produjera la curación. En nuestro mundo no consideramos que el dolor sea un mensajero. Queremos que se vaya. Usamos todo tipo de sustancias para pasar por alto el dolor o anestesiarlo. El alcohol, las drogas recetadas o usadas con fines recreativos, incluso la comida, el trabajo o el sexo, pueden convertirse en modos de evitar o negar que sentimos dolor. En nuestro intento de encontrar placer y escapar del dolor, no se nos ocurre que tenemos que escuchar el mensaje que nos trae. Hasta que no sepamos que nos duele y por qué, no tendremos mucha motivación para emprender el viaje de la transformación. Primero tenemos que dejar de negar o amortiguar nuestro dolor y empezar a sentirlo y a escuchar el mensaje que nos transmite. Esto saca a la superficie mucha vergüenza en cada uno de nosotros. Todos hemos desarrollado máscaras sociales y espirituales, detrás de las cuales nos escondemos
pretendiendo ser felices cuando nos sentimos fatal por dentro. Nos da miedo estar en el mundo sin máscaras. En él a menudo nos sentimos crucificados, juzgados y culpados por cualquier debilidad que tengamos. Experimentamos miedo y vergüenza de lo que llevamos dentro. Ocultamos nuestro miedo y nuestra vergüenza y pretendemos ser felices cuando no lo somos. Durante años creímos que éramos los únicos que nos sentíamos tan inadecuados. Pensábamos que todos los demás eran felices y estaban bien adaptados. No sabíamos que solo estábamos viendo las máscaras que llevaban puestas. Enfrentarnos con nuestro dolor es el primer paso hacia la sanación. Aprender a mirarlo con los ojos del amor. No podemos mirar nuestra sombra y la de los demás si no nos sentimos amados y aceptados. Sin conexión con el amor, rechazamos y negamos la sombra, o nos identificamos con ella y pensamos que somos ella. Tenemos que ser testigos y aceptar todos estos aspectos rechazados y negados en nosotros mismos, pues esto nos ayuda a recuperarlos e integrarlos. Así es como devolvemos la totalidad a nuestra psique. Hace falta valor para realizar el viaje interno. Primero, miramos las heridas causadas por papá y mamá y atravesamos el miedo y la vergüenza asociados a ellos. Tenemos que ver dónde comenzaron nuestros hábitos de traicionarnos a nosotros mismos y cómo fueron influyendo en las elecciones que hemos hecho con respecto a nuestro trabajo y nuestras relaciones, cómo hemos organizado nuestras vidas, cómo hemos entregado nuestro poder a otros y hemos permitido que ellos tomen decisiones en nuestro nombre, o cómo nos hemos obsesionado con el control, apropiándonos del poder de otros y decidiendo por ellos de manera inadecuada. Cómo las víctimas se convierten en verdugos, cómo nos convertimos en papá y mamá y transmitimos la herida que hemos recibido de ellos a nuestros propios hijos. Esto no es agradable de ver. Por ese motivo la mayoría no emprende este viaje, o si lo hace, se da la vuelta antes de ver la luz al final del túnel. Tu herida y tu hábito de traicionarte a ti mismo resurgen en cada una de tus relaciones íntimas. A pesar del intento de ocultar tus sentimientos detrás de tu máscara, puede surgir la ira, incluso la furia. Puedes abandonar a las personas que amas, o es posible que permitas que abusen de ti emocional o físicamente. La violencia comienza en nuestros corazones y en nuestras mentes. Se extiende externamente hacia nuestras familias y comunidades. Se despliegan las guerras y en las acciones genocidas. Impregna la conciencia colectiva. Las personas quieren matar y exterminar aquello que no comprenden ni aceptan. Quieren destruir la sombra en los demás. Se demonizan mutuamente para no tener que sentir el dolor de sus propias ofensas. Creen matar a enemigos o diablos, no a seres humanos, pero en realidad están matando a sus padres y a sus madres, están matando a sus hijos, están matando a sus hermanos y hermanas. Y todo porque se odian a sí mismas. Todo porque no han sido capaces de mirar su propia sombra con compasión. Todo porque nunca aprendieron a llevar amor al niño herido interno. Los demás sostienen frente a nosotros un espejo para que podamos ver qué condenamos en nuestro interior. Debemos aprender a ver y estar presentes para este niño herido interno, el que se siente rechazado e indigno de amor, el que siente que ni siquiera tiene derecho a respirar, el que cree que es malo, perverso, sucio, feo, indigno de amor. Debemos aprender a sentarnos con el niño mientras él grita o expresa su furia. Seguirlo pacientemente cuando sale huyendo a esconderse. Levantarlo del suelo cuando intenta postrarse a nuestros pies. Por duro que sea, por más tiempo que nos lleve, aprendemos a estar presentes para este niño pequeño y a rodearlo con nuestros brazos.
a decirle: ya no voy a rechazarte ni a abandonarte, ya no voy a criticarte, a considerarte equivocado ni a buscarte defectos. No voy a hacer todas estas cosas que papá o mamá te hacían y que tú aprendiste a hacerte con su ejemplo. No voy a atacarte, voy a estar aquí contigo y aprender a ser tu amigo. Voy a aceptarte, a darte un espacio y a aprender a amarte para que puedas curar tu dolor, para que puedas crecer y expresar tus dones. Voy a ser el papá y la mamá compasivos que nunca tuviste. Este es un proceso de curación profundo y no ocurre con rapidez. Hace falta mucha paciencia y convicción si quieres estar presente para ti mismo de esta manera. Pero ninguna otra posibilidad funcionará. Eres el único que lleva amor a tu propia experiencia. Nadie más puede hacerlo por ti, ni mamá, ni papá, ni tu esposo o esposa. Eres tú el que tiene que aprender a llevar amor. Solo tu amor curará tu herida. Lo único que funciona es el amor y la aceptación. Por medio del amor y la aceptación construimos una relación de confianza con el niño. Y con el tiempo, gracias a esta nueva paternidad, puede crecer sano y fortalecido. Este es un proceso que lleva años, no días, semanas o meses. El éxito en el viaje de curación implica una transformación real, no solo un pequeño retoque superficial. La verdadera felicidad ocurre de dentro hacia afuera y se extiende a todas las áreas de nuestra vida. El tercer paso en este proceso es recuperar la relación con este niño, recuperando el propio poder. Tu relación contigo mismo se transforma porque aprendes a llevar amor al niño interno. Has aprendido a permanecer conectado con él o ella, a ser emocionalmente honesto y congruente. Cuando surge el miedo, sabes contenerlo compasivamente. Contienes con delicadeza los juicios cuando vienen y llevas amor a aquel que se siente inseguro e indigno. Como has desarrollado una relación amorosa contigo mismo, puedes sentir verdadera felicidad. Eres capaz de reconocer, nutrir y expresar tus dones creativos. Puedes conectar con el deseo de tu corazón y hacer lo que más te gusta, llevando alegría e inspiración a los demás. Aprendes a escuchar y a confiar en tu guía interno, a asumir riesgos apropiados y a atravesar las puertas abiertas que hay en tu vida. Puedes sentir que tu vida se despliega de dentro hacia afuera. Las personas que necesitas conocer son atraídas hacia ti. Los recursos y los apoyos que necesitas encajan sin demasiado esfuerzo o deliberación. Lo que antes era una lucha, ahora puedes hacerlo sin esfuerzo. Ya no vives en la carencia ni en el sacrificio, sino en la alegría y la abundancia. Tu amor por ti mismo es tan fuerte y constante que pueden sentirlo todos los que te rodean. La gente se siente atraída hacia ti para recibir guía, comodidad y apoyo. El reino del cielo está dentro. Las tormentas de la vida vienen y van, de eso podemos estar seguros. Una persona sabia no se limita a esperar que le toque la lotería. No vive con temor a la tormenta, sino que se prepara para afrontarla cuando venga. Hay unas pocas verdades espirituales muy simples que pueden ayudarnos a sortear los altibajos de la vida. No son esotéricas ni complicadas. Haríamos bien en comprender estas verdades y en transmitírselas a nuestros hijos. Puede llegar el momento en que una de estas simples verdades y la práctica que la acompaña salve nuestra vida o la de algún ser querido. No es ningún misterio que el secreto de la vida consiste en aprender a amarte y a honrarte a ti mismo. Si puedes hacer esto, también puedes aprender a amar y a honrar a los demás. Puedes encontrar tus verdaderos dones y tu pasión en la vida.
Puedes dejar de traicionarte y de regalar tu poder a otros. Puedes vivir una vida creativa, grácil y con propósito. El dolor es una llamada a despertar. Te avisa de que te has dormido o de que has caído en la inconsciencia. El dolor te llama a realinear tu vida con la verdad, de dentro hacia afuera. Jesús nos dijo que el reino de los cielos está dentro. Seguimos olvidándonos de ello. Seguimos buscando el amor y la felicidad fuera de nosotros. Esta búsqueda siempre nos deja vacíos. Y cuando lo hace, pensamos que debe haber algo malo en nosotros. Debemos ser deficientes. Nuestras carencias y nuestros juicios con respecto a nosotros mismos salen a la superficie. Nos autofustigamos. También atacamos a nuestros padres e hijos. Nos avergonzamos y culpamos, atacamos y nos defendemos. Nos vemos absorbidos por el drama. No es agradable. Cuando nos olvidamos de quiénes somos, no podemos ser amables con nosotros mismos ni con los demás. Debemos volver a casa. El reino está dentro, no fuera. Debemos aprender a encontrar amor dentro de nuestro corazón. Entonces podremos llevarlo al mundo. Pero si intentamos hacerlo antes de que esté plenamente asentado en nuestros corazones y mentes, haremos un lío espantoso. Si miras el mundo que te rodea, verás ambas cosas, el drama y el lío. Están por doquier y tienen tantas capas que ya hemos comprobado que no podemos cambiarlos con facilidad. Si deseas hacerlo, tienes que empezar dentro de ti. Un mundo desordenado y sin compasión surge de una mente desordenada y tendente a juzgar. Un mundo sin amor surge de un corazón cerrado y herido. No hay manera de cambiar esto desde fuera. El cambio debe venir de dentro. Cuando el corazón se cura, el mundo se cura con él. Sana tu corazón y ve cómo cambia el mundo en el que vives. Es un hecho existencial que todos tenemos la vida que queremos. Si no quisieras la vida que tienes, no la tendrías. En cuanto dices, ya no quiero vivir así, comienza el proceso de transformación. Pero tienes que respaldarlo con hechos. Las palabras no son suficientes para cambiar los viejos hábitos. Este libro es una herramienta diseñada para encajar en tu mano a fin de que no dudes en usarla. Usa las llaves de este libro para abrir las puertas de tu vida. Toma las llaves contigo donde quiera que vayas. Úsalas tan frecuentemente como puedas. Ayudarán a cambiar tu experiencia. El temor desaparecerá y resplandecerá el amor incondicional. A medida que despiertes a quien eres, también lo hará la gente que te rodea. Para un corazón amoroso no puede existir un mundo temeroso. El amor lo cambia todo. Haz tu parte y compruébalo por ti mismo. Ho'oponopono nos está diciendo, da permiso de esencia divina para que te guíe. Pues cuando somos guiados por el ego y el miedo, sufrimos. Dios solo quiere tu felicidad, así que si tenemos problemas, Dios no tiene la culpa de nada. Es más, ni se entera. Si tenemos problemas, los hemos creado nosotros. Asumo la responsabilidad. Divinidad, te entrego esto. Juzga tú por mí. Yo no entiendo nada. Estoy totalmente perdido, perdida. No sé qué hacer, ni qué decir, ni a dónde ir. Cuando entregas el control a la divinidad, todo funciona en armonía. Así que, si no hay armonía en tu experiencia, ya sabes quién está al mando, ¿no? Dar permiso, dar permiso. Cuando te dejas guiar por Dios, te llegan regalos.
¿Qué eliges, caminar solo o caminar con Dios? Estamos aquí para experimentar a Dios en nuestro corazón y solo podemos aprender por contraste. Primero tengo que experimentar lo que es el miedo para ver lo que es el amor. Vamos practicando Ho'oponopono y todo se va a ir ordenando en nuestras vidas, no como yo quiero, sino como es correcto y perfecto. Ho'oponopono nos conecta con nuestro propósito de vida. Te llega la inspiración, te pones en comunión con el ser. Al hacer Ho'oponopono, no solo estoy borrando basura de mi mente subconsciente, sino que también estoy dando permiso a mi esencia divina para que me guíe. Le doy permiso a mi esencia divina porque siento que mi esencia divina es amor, y el amor siempre quiere lo mejor para mí y para todos. Cuando sueltas lo que quieres, recibes más de lo que hubieses soñado. Solo la divinidad sabe lo que realmente está pasando. Nosotros no tenemos ni idea de lo que es mejor o peor. El objetivo de Ho'oponopono no es tener dinero, ni tener pareja, ni tener salud. Es tener paz interna. A pesar de lo que estemos viendo, a pesar de lo que estemos viviendo. Tan importante es estar en paz, pues desde allí atraes todo lo correcto y perfecto a tu experiencia. Recuerda, si estoy en paz, no necesito nada más. Permítete ser totalmente amado. El cuento de Pulgarcito relata la historia de un leñador y su mujer, que tenían 7 hijos. El más pequeño de ellos, Pulgarcito, había escuchado a sus padres decir que abandonarían a sus hijos en el bosque, pues ya no tenían para darles de comer. Pulgarcito, que era muy astuto, llevó en su bolsillo unas piedritas que fue tirando por el camino para recordar la manera de volver a casa. Nosotros hemos hecho como Pulgarcito, hemos puesto las piedritas, los obstáculos que ahora tenemos que perdonar para volver a casa. Fíjate que he dicho perdonar y no superar, porque superar implica esfuerzo y sacrificio, en cambio perdonar no. ¿Por qué? Porque el perdón no es algo que hagamos solos, sino con la ayuda de nuestro ser, de nuestro maestro interno. En cambio, superar implica que es algo que hacemos solos y por nuestra cuenta. El perdón es una profunda toma de conciencia. Es hacerme responsable de mi experiencia. Claro, uno se pregunta, ¿cómo puede ser que me haya puesto estas piedritas? Sí, puede ser, pero lo que pasa es que ni te acuerdas. ¿Por qué no te acuerdas? Porque lo has negado. Negarlo es como ocultarlo, ponerlo donde no lo veo. ¿Sabes? Vinimos aquí para aceptar lo que ya somos, lo que nos hemos olvidado que somos. Somos amor, pero como hemos negado que somos amor, ahora tenemos que recordar que lo somos. Creer en algo produce la aceptación de su existencia. Por eso podemos creer lo que querramos. Y vaya que creemos de todo, pero creer que somos amor y que lo hemos negado nos cuesta creerlo. Bueno, para eso estás aquí, en este mundo. Para eso lo hiciste, para demostrar que eres lo que no eres. Para eso te has fabricado un cuerpito, para poder vivirte como lo que no eres, solo y separado. Pero el verdadero propósito de este mundo es usarlo para corregir tu incredulidad. Pero, como has separado tu mente en un consciente y un subconsciente, ahora andas todo el tiempo en lucha, en oposición, pues parece que quieres una cosa y te pasa otra. ¿Y qué hacemos en lugar de aceptar, es decir, perdonar lo que nos pasa? Lo seguimos negando, y en lugar de acercarnos al amor que somos, cada vez nos alejamos más de él. Al habernos separado, nos sentimos carentes, débiles, pequeños, víctimas y totalmente erróneos. ¿Qué te parece?
Siendo todo, nos sentimos así. El ego, que tan solo es una manera de pensar en tu mente, ha logrado que te olvides de tu responsabilidad sobre la experiencia que vives, haciéndote creer que eres culpable de lo que te pasa y por tanto que mereces un castigo. Esto te ha causado tanto miedo, que te has olvidado de que dejaste esas piedritas que te indican el camino de retorno al hogar. Estás aquí para aprender verdaderamente. No como un cuerpo que aprende, sino como una mente que desaprende. ¿Qué desaprende? Que lo que se enseñó a sí misma era falso, que aprendió lecciones descabelladas que no le hicieron feliz. ¿Qué aprende? A elegir de nuevo a cada instante. Puedes, si quieres, ver cada piedrita, en lugar de como un obstáculo a superar, como una lección, como una oportunidad para perdonar. Pareciera como que no nos dijera lo que Dios es. No puede definirse, no hay manera de expresar lo que no tiene forma. Incluso el concepto más elevado que pudiéramos dar de Dios no es Dios. La mente humana ha creado en respuesta a su necesidad de concebir algo superior a ella, un Dios de acuerdo a sus creencias. Por eso pareciera que Dios es algo distinto para cada uno de nosotros. Para algunos, Dios es un ser que ama y que te pone pruebas para que aprendas. Para otros, es alguien a quien le pides cosas y negocias con él, pues te da algo si tú le das algo a cambio. Como creemos ser una cosa, creemos que Dios es otra cosa distinta a mí. Pero surge aquí una paradoja. Yo tengo forma y Dios no la tiene. Entonces, ¿cómo puedo yo ser creado a imagen y semejanza de Dios y ser su hijo si somos dos cosas diferentes? Dios no creó mi cuerpo, ni el tuyo, ni el estado mental en el que creemos encontrarnos. Solo hay un Dios. El problema es que nosotros hicimos un Dios a nuestra imagen. Pero Dios no tiene imagen. Dios no creó el mundo. Dios no podría crear nada que no fuera perfecto, porque de otro modo, Él no sería perfecto. Si Dios es perfecto y eterno, entonces, cualquier cosa que Él cree también tiene que ser perfecta y eterna. Si Dios es amor perfecto, entonces Él no es nada más y tú tampoco lo eres. Tú eres el amor de Dios y tu vida real está con Él. Solo hay un Hijo de Dios y tú eres Él. El Hijo de Dios o Cristo no es un alguien o un quién. Él es tu realidad. Tú eres Cristo. No hay diferencia entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la realidad. Pero tú no vives en la realidad. Lo que es uno no puede tener opuestos. Es decir, no puede ser dos. Es decir que solo Dios es real y lo que no es Dios es irreal. La realidad es invisible y cualquier cosa que pueda ser percibida u observada de cualquier manera es una ilusión. Dios creó a Cristo para que sea exactamente como Dios y para compartir su eterno amor y alegría con un éxtasis libre de cargas, ilimitado e inimaginable. Pero en un instante parece ocurrir que un aspecto muy pequeño de Cristo parece tener una idea que no es compartida por Dios. Como esa idea no es de Dios, Él no responde a ella. Pues si lo hubiera hecho, lo hubiera dado realidad. Esa idea es la de ser distinto de Dios, de separarme, de hacerlo yo. Al surgir esta idea en la mente, ahora, este aspecto diminuto de Cristo parece ser consciente de algo más,
Ahora, en lugar de unidad, tenemos dualidad. Antes solo existía la perfecta paz y unidad del cielo y nada más. Y esa sigue siendo la realidad. En realidad no hay más que una cosa, pero ahora parece haber Dios y algo más. Esa es la ilusión de la dualidad y el mundo de la multiplicidad y de los infinitos sujetos y objetos que percibes en él. Son meros símbolos de la separación. Es decir, que Dios no sabe nada de este mundo ni de lo que pasa aquí. Pero cuando creíste separarte de Él, Él te dio un ayudante, tu maestro interno. Él te ayudará si confías en que Él y solo Él puede hacerlo. No puedes confiar en Dios hasta que reconozcas que Él no es el responsable de tus experiencias, sino tú. Te sentirás culpable hasta que comprendas que este mundo no es real y que en realidad no ha ocurrido nada. Si este mundo fuera real, Dios sería ciertamente cruel. Por fortuna, este mundo no es real y Dios no es cruel. Recuerda, Dios es. La experiencia de Dios es lo que te hace tener certeza de que lo que estás experimentando aquí no es verdad. El silencio nos coloca en línea directa con esa fuerza, ese poder creador primordial, convirtiéndonos así en canales directos, en expresiones directas de la acción creativa constante. El silencio es el poder más grande que existe. Todo lo que existe se genera en lo que no existe, en lo que no aparece. Todo lo que existe son aspectos parciales de algo que está más allá de lo que llamamos existencia, que está más allá de lo que llamamos existencia manifiesta. Abrirse al silencio es abrirse al potencial total incondicional. Entre los efectos que produce el silencio se encuentran que nuestra mente se aclara, se armoniza y se ahonda. Los pensamientos se ordenan. Conseguimos que nuestra conciencia capte lo que existe en profundidad detrás de las capas más aparentes de nuestra mente, de nuestra afectividad y de toda nuestra sensibilidad. Por el hecho de ahondar el punto de la conciencia, aumenta la potencia de nuestra mente y de toda nuestra personalidad de un modo extraordinario. Gracias al silencio profundo viene la paz. Nos conduce a la realización de la identidad profunda que hay en cada uno de nosotros. Gracias al silencio podemos acumular fuerzas físicas, afectivas, mentales y espirituales para la acción posterior. Nos permite ponernos en sintonía con el poder creador único y éste se expresa entonces en nosotros y a través de nosotros. Nuestra vida al abrirse al silencio y al vivir desde el silencio es en sí misma una creación constante. Todos mis actos se convierten en una expresión de este proceso creativo directo. No vivimos pendientes de los juicios, de los objetivos, pues ahora nos vivimos descubriendo a cada momento esta profundidad inmensa del instante que a cada momento se derrama, se vierte al exterior de un modo totalmente nuevo, imprevisto, creativo. Dejamos de comparar y de tener preferencias porque descubrimos que lo esencial es esta realidad que se está expresando. La percepción, el sujeto y la cosa percibida forman una sola unidad, un campo único. Abrirse a zonas superiores de conciencia, sin tener una personalidad sólida, equilibrada, una mente clara y coherente, puede dar lugar a verdaderos trastornos mentales. Estamos aquí para aprender a estructurar nuestra conciencia,
a distinguir lo que es superior de lo que es inferior y a hacer que en nosotros lo superior maneje lo inferior. Si esto no se hace, solamente se produce conflicto en la vida de la persona. Mientras yo esté teniendo interiormente problemas de deseos, de emociones, de conflictos, me será muy difícil vivir en el silencio, porque estos deseos, estos miedos que están reprimidos en mi interior, buscan constantemente solución y huida. Es necesario primero que solucionemos el estado de guerra interno. Si yo no desarrollo en mí el amor, que es mi conciencia de ser, yo no puedo amar a otro. Para amar a otro yo he de ser alguien que ame. A veces confundimos el amor con un interesarse por los demás en perjuicio de uno mismo. Pero a todos, en primer lugar, lo que más nos interesa es nosotros mismos. Pues si yo no satisfago mis necesidades más apremiantes, me muero. Yo he de atender, en primer lugar, mi necesidad urgente, inmediata y de cada momento de vivir y existir. Por lo tanto, yo he de tener ganas de vivir, lo que significa aceptar tales ganas y dar paso libre sin inhibirlo a este impulso profundo, primordial de vivir. Y esto ocurre en mí. Entonces, he de poder aceptar esto porque si no lo hago, no creceré en esa conciencia positiva de amor de vida, de ser, en mí como mío. Si yo no he llegado a esta realización profunda, a vivirme plenamente feliz, completo, y me obligo a interesarme por los demás, es cuando entro en un regateo. Y ahora me intereso por mí y dentro de un rato me intereso por los demás. Luego por mí, luego por los demás y así. Es decir, me engaño por momentos a mí mismo, demostrando que los demás me interesan, cuando en realidad soy yo el objeto primordial de mi amor. Hasta que no se satisfaga esta necesidad de sentirme ser y por lo tanto de vivir el amor en mí mismo, no podré estar disponible y abierto auténticamente para los otros. Y esto no significa ser egocéntrico ni egoísta, en absoluto. El egoísmo es totalmente negativo. Yo he de vivir la plenitud mía como sujeto, porque si no estaré viviendo una comedia de amor toda mi vida. ¿Sabes por qué tú vives pendiente de ti? Buscas esa realidad y esa plenitud que es tu primera necesidad básica, como ser consciente. Así como si te faltara el aire, lo primero que te interesaría sería respirar. Siempre que hay una necesidad primordial en mí, es porque la satisfacción de esa necesidad está a mi alcance. Porque necesidad y satisfacción son una sola cosa. Lo que llamamos necesidad no es nada más que la misma cosa vivida de un modo insuficiente. Yo no tendría necesidad de sentirme ser si no tuviera en mí una conciencia de ser. Pero como esta conciencia de ser no la vivo en mi personalidad concreta, siento un conflicto. Siento que en mí hay como una reclamación de algo grande, de algo completo. Y como no lo vivo, se crea un desequilibrio, un desfase, un malestar interior que me hace estar buscando sentirme un poco más yo, más pleno, más inteligente, más real, más victorioso, más algo. Es decir, que busco esa plenitud y a la vez estoy enamorado de esa plenitud que no tengo. Si la voy buscando pero a la vez voy negando que la busco porque me han dicho que eso es una pérdida de tiempo, eso de la espiritualidad, estoy impidiendo poder realizar esa plenitud en mí. Pero si yo admito que estoy buscando esa plenitud porque me doy cuenta que no la he realizado, que no la he actualizado en el nivel de mi mente, entonces ocurrirá que podré realizar esta plenitud de un modo directo. Yo no me amo tal como soy. Esto sería un estado negativo narcisista, el admirarse tal como se es ahora. Este es el aspecto falso. El aspecto correcto, auténtico, liberador, es que yo ame y admire esa plenitud que la intuición me está presentando como una realidad posible. ¿Cómo quiero llegar a ser? ¿Cómo quiero llegar a sentirme? ¿Cómo concibo yo mi estado interior plenamente realizado? Entonces, desde esa plenitud, desde esa comprensión, el amar a los demás es absolutamente natural. Así me estoy expresando. El amor que yo vivo en mí es la medida del amor con que puedo amar a los demás. Cuando alcanzo la plenitud, puedo abrirme a los demás. Entonces mi conciencia se expande,
porque incluyo a todos. Así, cuando mire al otro, o cuando me mire a mí mismo, no estaré pendiente de lo que aparece, de la forma, del detalle, de la comparación, del juicio, de la crítica, sino que trataré de intuir esa presencia viviente, esta plenitud, esta realidad de la que la persona está haciendo una pequeña expresión. Así podré comprender al otro, porque lo entenderé desde el mundo de sus motivaciones profundas, desde el mundo que lo está empujando a hacer las cosas. Entonces podré relacionarme con ella partiendo de esa dimensión más profunda, y el otro se sentirá profundamente comprendido, aceptado y estimulado. Podré descubrir eso más grande en el otro porque lo vivo en mí, y entonces la relación humana se convertirá en algo creativo, en un descubrimiento constante que ayuda al otro y a mí. Leer libros y asistir a charlas sobre espiritualidad no nos va a hacer más espirituales. Solamente el trabajo interior nos transforma. Estamos tan obsesionados con llegar a ser alguien que nos hemos olvidado de quiénes somos. Es decir, que el problema es el personaje. El personaje es el fenómeno mental al que le llamamos ego. No es real, solo es una manera de pensar que nos mantiene prisioneros. El personaje se compone de dos ideas básicas: la idea de cómo somos y la idea de cómo deberíamos ser. Estas son las dos ideas por las cuales nos sacrificamos, sufrimos y luchamos. El problema es que nunca llegamos a ser como el personaje cree que deberíamos ser, y al mismo tiempo tememos que los demás descubran cómo en realidad creemos que somos. Darnos cuenta de este mecanismo que nos tiene atrapados y condicionados es la clave. La clave reside en descubrir y desactivar al personaje. El personaje nos confunde y nos hace infelices, porque nos mantiene totalmente distraídos. El personaje está convencido de que si mejora, dejará de tener problemas. Luchar contra él no funciona. Querer cambiarlo o mejorarlo es caer en su trampa. La única salida es observarlo hasta llegar a entenderlo con el objetivo de prescindir de él. Es decir, dejarlo en evidencia y darnos cuenta de que nos conviene soltarlo y trascenderlo. Somos energía, amor e inteligencia. Lo que nos falta es vivirnos como lo que realmente somos, experimentarlo para así poder expresarlo. Debemos contactar con ese yo esencial que somos con el fin de constatar experimentalmente este potencial de amor, inteligencia y energía. Para poder acceder y conectar con lo superior y situarnos en nuestro centro, es de mucha importancia limpiar el inconsciente, soltar las creencias que nos mantienen bloqueados. Conectar con lo superior desde el personaje es imposible, porque el ego quiere que las cosas sean como a él le conviene. El personaje, el ego, no quiere que te vivas en el presente, pues allí es donde él desaparece. Por eso te tienes siempre atrapado en el pasado o pendiente del futuro. Al personaje lo único que le importa es no repetir lo que le salió mal y soñar que mañana todo será mejor. Si intentamos utilizar la realidad superior para satisfacer los deseos del personaje, esto empeorará todo.
La causa del sufrimiento reside en los miedos y creencias equivocados. Cuando los ves y te das cuenta de que no son más que creencias que puedes soltar, te liberas. Así que, amiga, amigo, te propongo que comiences por observar a tu personaje. Si quieres, para ayudarte en este canal, tienes videos sobre los distintos tipos de personajes que representamos. Reconócete en ellos para observarlos sin luchar y así poder trascenderlo. Cuando un jardinero quiere mejorar la calidad del suelo para que sus flores crezcan hermosas, no se pierde considerando los efectos que provocan las malezas, las malas hierbas que están sobre la superficie, sino que va a la raíz y extrae las raíces de esas malas hierbas. Y al hacer esto, los efectos de esas malas hierbas dejan ya de ser vistos. Por lo tanto, si quieres ser un buen jardinero, debes llegar a la raíz, que reside profundamente dentro de la mente, para desenraizar la mala hierba, el miedo. Las raíces del miedo moran en lo profundo de tu mente inconsciente. Solo necesitas preparar la tierra, descubriendo los obstáculos que has puesto, todos provenientes de este miedo. Así estarás aflojando las raíces para que puedan ser eliminadas. Así caerá la lluvia de la gracia que purifica y que transforma sobre la tierra limpia de malezas. Todo depende del jardinero, de cómo de bien haya éste cultivado la tierra con las herramientas que le han sido dadas. Si el jardinero no utiliza las herramientas, la tierra sigue dura y las gotas de lluvia se marchan y se estancan, esperando a que la tierra esté preparada de forma apropiada. Tu práctica será lo que permita que las raíces del miedo sean aflojadas, incluso de maneras que la mente pensante no puede comprender. Pues las raíces del miedo no son meramente ideas, sino que son efectos de ideas que han penetrado profundamente en el inconsciente. Este trabajo, esta práctica, no requiere de lucha, sino de permiso. No requiere de pensar, sino de dejar ir y de sentir. No requiere de un hacer, sino de un confiar. Las raíces del miedo serán disueltas en un nivel más profundo que aquel al que la mente pensante consciente puede llegar. La mente pensante debe estar al servicio del ser, al servicio de tu corazón despierto. Cultiva, como un jardinero, el arte de la redención o entrega, descansando en ese lugar de silencio que es el umbral de la perfecta sabiduría divina. Prepara la tierra y permite tu transformación. Tu mente es la tierra de ese jardín y todo despertar, toda transformación ocurre allí. Sé un jardinero. Una de las facetas de nuestra existencia es la relación con los demás. Es en la relación con los demás como se forman todos nuestros problemas. Es en la relación con los demás cuanto más nos alteramos y dejamos de ser nosotros mismos. Y luego, utilizando la relación con los demás, queremos solucionar los problemas, o por lo menos los síntomas de los problemas. Es en relación con lo exterior como se forma la idea de que yo soy bueno o soy malo, soy listo o soy tonto. Pues es de los demás que me viene este juicio que yo acepto, pero que luego en la medida en que me siento desvalido o angustiado o solo, es en los demás que estoy buscando soporte, seguridad, afecto y felicidad. En las relaciones con los demás se elabora toda la problemática existencial.
Mi relación con el otro nunca puede ser de un modo distinto al nivel desde el cual yo estoy funcionando. Si yo estoy funcionando desde el personaje, solamente podré tratar a los otros como personajes a mi servicio. Y es imposible que yo pueda cambiar eso mientras esté funcionando desde mi personaje. En la medida en que yo esté más conectado con mi experiencia presente, viviré a los demás y los trataré con un realismo concreto. En la medida en que yo pueda contactar a los demás desde mi esencia, desde lo que soy, más allá de este cuerpo, de este personaje que creo ser, entonces viviré a los demás sin juzgarlos. Cuando funciono como personaje, juzgo a los demás, como ampliación de mi propio personaje. El personaje siempre es cómo me estoy viendo, lo que creo que soy, lo que estoy deseando llegar a ser, mi modelo ideal. Por lo tanto, miro a los demás en función de esa dinámica interior. Valoraré y admiraré a las personas que se correspondan a ese modelo ideal. Rechazaré a las personas que nieguen ese modelo ideal. Me caerá simpática la persona ante la que yo me sienta más afirmado. Me caerá antipática la persona ante la cual yo me sienta criticado, juzgado. Si queremos mejorar nuestra relación con los demás, el trabajo será descubrirnos a nosotros mismos como lo que realmente somos. Pretender mejorar la relación con los demás sin cambiar el modo de vivirnos a nosotros mismos es absolutamente imposible. El cómo yo trato a los demás es la proyección de cómo yo me relaciono con mí mismo. Yo no puedo ver a los demás con ojos distintos de cómo me veo a mí mismo. Yo no puedo sentir a los demás de modo distinto en relación como me siento en relación con mí mismo. Por lo tanto, la clave de la relación humana sigue siendo uno mismo. Cuando uno va trabajando en sí mismo, las relaciones con los demás funcionan de maravilla. Todo lo que yo percibo en las otras personas es un aspecto de mí mismo, es un aspecto de mi conciencia y por lo tanto es algo que yo soy, pero que dentro de lo que llamo yo no reconozco como propio. Toda persona me está mostrando algo, un modo de ser, unas cualidades. Esas cualidades siempre están enriqueciendo mi propia actualización de conciencia. Relacionarme con los demás es relacionarme con otras partes de mí mismo. Cuando llego a comprender al otro, cuando llego a amar al otro, simplemente soy más yo mismo. Es decir, que los demás me ayudan a despertar a mi totalidad. Uno crece en relación con los demás. ¿Cómo medimos el crecimiento que hemos alcanzado en la relación con nosotros mismos? Dándonos cuenta en qué medida estoy viviendo a base de simpatías y antipatías. ¿Qué es lo que yo veo en los demás? ¿Cómo veo a los demás? Así me daré cuenta de cómo me estoy viviendo adentro. Todo aquello que yo comprendo, todo aquello que yo amo, todo aquello que yo acepto, lo integro en mi propia conciencia. Es un despertar, un crecimiento, una expansión. Soy más la totalidad. Todo aquello que rechazo es una parte de mí que rechazo. Toda persona con la que tengo un conflicto y lo mantengo es una división que estoy estableciendo en mi propia conciencia total. Solamente puedo unificar mi conciencia total cuando soy capaz de armonizarme sinceramente, es decir, comprender, aceptar, amar. No por un deber moral, sino por una exigencia de mi propia comprensión, una exigencia de lo que es la verdad profunda. Todo aquello que yo rechazo, a lo que yo me opongo, todo aquello a lo que yo tengo miedo, es una mutilación que estoy haciendo en mi propia conciencia de totalidad.
La relación humana es un espejo que nos está mostrando cómo estamos viviéndonos, a qué nivel de amplitud estamos viviéndonos. Todo tipo de personas que rechazo son cosas que no estoy aceptando en mí, no reconociendo que están allí. Cuanto más me descubro a mí mismo como lo que realmente soy, más veo lo que es cada persona tal como es. No me importan las formas, pues ya no me vivo como forma. La relación con los demás es una escuela para ir despertándome. En la medida en la que voy viviéndome en lo que soy, dejo de vivir para conseguir cosas. Dejo de utilizar al otro para que me dé seguridad, que me dé confirmación de mi valor, que me defina o que me escuche. Amar a alguien no es hacerle ningún favor especial. Amar a alguien es un privilegio. Es el otro el que me hace un favor a mí cuando yo puedo amarlo, cuando yo puedo comprenderlo. El sentido de toda relación humana es llegar a vivir en la unidad detrás de la multiplicidad. Permitir que la multiplicidad, que las diferencias existan concretamente, pero que a la vez yo sea capaz de aceptarlas. Porque estoy viviendo el juego gozoso de compartir lo que el otro es y lo que yo soy en el fondo. Toda relación humana debe limpiarse de ese sentimentalismo que hemos adquirido detrás de un personaje de ser bueno. La relación humana debe basarse en la realidad, no en un deber moral de ser bueno. Debe basarse en un realismo exigente que conduce a la unidad. Ver este juego que hacemos de que yo soy amable para evitar conflictos, problemas, este juego que hago para tratar de evitar que el otro se enfade porque temo que me diga cosas muy desagradables, porque temo vivir cosas desagradables. Eso es bondad basada en el miedo y en la debilidad. Solo cuando soy fuerte puedo ser amado. Cuando soy fuerte no temo lo que puedas hacerme. Entonces el amor y la amabilidad es auténtica, es genuina. Muchas personas conciben la relación con Dios, con el Ser Supremo o con la divinidad, como si este fuera algo con lo que uno no pudiera tener una relación personal. Pero Dios no solo es algo, Dios es alguien. Es alguien con quien yo, que también soy alguien, no algo, puedo y debo entrar en relación. Obviamente, Dios no es el Señor con barba que tenemos en nuestras imágenes infantiles. Decir que Dios es alguien no significa que sea una persona física humana. Con alguien quiero decir un ser dotado de inteligencia, de voluntad y de sentimiento propio, es decir, una unidad de voluntad y acción. Y en este sentido, no solo es alguien, sino que además es el único, porque toda voluntad, todo amor y toda acción proceden de esa voluntad, inteligencia y amor. Hay quienes creen que la oración es un intento de convencer a Dios para que nos dé algo o para que nos arregle algo. Algunos creen que hasta deben decirle cómo debe arreglar nuestros problemas y dificultades. Otros confunden la oración con un proceso de autosugestión, a pesar de que ésta resulta muy útil, pero no es oración. La oración es una relación sagrada, íntima, profunda, sincera, de yo con alguien que lo es todo. Otros creen que la oración es contarle a Dios sus penas y preocupaciones. Pero esto no es oración, eso es expresión. La oración es la apertura de mí mismo a alguien que es mayor que yo mismo. Es una comunicación profunda, esencial, con la misma fuente de mi propio ser. Decimos que entre los humanos no sabemos comunicarnos.
¿Estaremos haciendo lo mismo con Dios? Dios es el prototipo de todas las figuras o personajes humanos. Dios es el Padre. Jesús lo llamaba así. Dios como Padre es una voluntad personal de mantener, dirigir, tutelar, estimular y amar. Dios es Madre. Es el prototipo de todas las madres en el sentido de dar forma, de alimentar o nutrir, de proteger, de velar por el desarrollo de la forma, por el bienestar interior. Dios es la Madre perfecta. Dios es el amigo, porque el amigo es la persona que complementa, que enriquece, que es lo que le falta a uno para ser el todo. Hasta que nosotros no tengamos esa relación íntima, personal, en relación con Dios, diremos, sí, yo creo en Dios, pero Dios será para mí una idea, no será una realidad viviente, detrás de mi propia conciencia de ser. Debemos orar, pues dentro de nosotros existe esa demanda de comunicación, y porque la oración es un medio poderosísimo para nuestra transformación. La oración tiene pues un poder milagroso, pues está obedeciendo a las leyes que existen detrás de todo. Podemos en la oración pedirle a Dios todo lo que sea sincero. Podemos en la oración pedirle a Dios todo lo que sea sincero deseo de nuestro corazón. Nosotros somos la expresión de Dios, y al ponernos en contacto con Él, entonces su poder se expresa a través nuestro. La oración es un medio para ensanchar la conciencia. La oración rompe las barreras que hay en nuestra mente y nuestro corazón. Lo que yo pido en la oración es lo mismo que Dios está queriendo expresar en mí. Dios se expresa en mí y yo lo vivo con forma de deseo. Entonces, en el momento en que yo sigo este deseo, que es la expresión de Dios en mí, entonces hago la oración y produzco la aceptación en mí de esto y se materializa, se actualiza la voluntad de Dios. Dios me lo concede porque es Él quien lo está pidiendo a través de mí. Deja que sea tu corazón el que escuche, pues solo Él es capaz de comprender estas palabras. Ho'oponopono te dice que no hay nada ni nadie allá afuera. Y tú lo practicas creyendo que hay un mundo ahí fuera. Te dice que tú eres todo. Y tú te crees una parte, aparte, separado de otros. Fíjate cuán fuerte es la identificación que tienes con tu cuerpo, con tu personaje, con tu historia. Cuán importante es para ti lo que me pasó, lo que me pasa y lo que me pasará. En un tiempo y un espacio que tú, sí, tu corazón, sabes que no existen. Tú, que eres el Hijo de Dios, amor puro, andas por ahí mendigando lo que ya eres, creyendo haberlo perdido. Recurres a la magia, depositas tu fe en medallitas, botellas, estampitas, velas encendidas. Pones todo tu poder, todo el poder de tu mente allí. En lugar de buscarlo y hallarlo donde realmente está, que es en ti. Pero, claro, prefieres mirar hacia otro lado, en lugar de mirarte. Pídeme ayuda para soltar estas historias que valoras. Tú solo no puedes soltarlas. El problema es que tú crees saber dónde está el problema y no lo sabes, pues te empeñas en sostener tus ideas.
Tú no tienes el control de nada. Arrogancia es creer que sabes. Humildad es reconocer que no sabes nada. Tú eres amor, pero ¿quién tú crees que eres? Si sigues creyendo que tú eres ese que crees que eres, seguirás sintiendo miedo. Sufres porque deseas sostener una identidad falsa. Dices que quieres dejar de sufrir, pero no quieres soltar esa identidad falsa, pues eso es lo que conoces. Y como le temes a lo desconocido, tienes miedo. No es que sea malo soltarlo o no, pero mira el precio que estás pagando por no soltar. ¿Quieres sentir paz? Suelta. Observa cómo te sientes cuando sueltas. Ama tu experiencia. Has elegido experimentarte como siendo un cuerpo y eres inocente. Pero aprovecha tu tiempo para recordar quién eres. ¿Cómo? Haciéndote responsable de tu experiencia. Tú lo has elegido. Cada experiencia te está dando la oportunidad para que veas dónde tú crees ser no merecedor del amor. Cada experiencia es tu maestro. Tú has puesto todos esos obstáculos. Reconoce el amor que eres, en ese que crees que es otro allí, que te está mostrando el amor que aún no te has dado. Solo hay amor. Estamos aprendiendo a mirar de la mano de nuestro maestro interno. El amor nunca te abandonó, ni nunca te abandonará. Cuando empiezas a abrirte al amor, estás también invitando a los obstáculos que has puesto a que se manifiesten en tu experiencia. El amor te dice, no te creas la película, porque cada vez que te creas la película, el amor no podrá ayudarte. No te distraigas. Ábrete a la interpretación del amor mismo. Tu paz no la vas a encontrar en las formas. Esto que está ocurriendo aquí es un montaje. Siempre te estás encontrando contigo mismo. Observa dónde te estás juzgando. Observa qué fácilmente te distraes. Aprovecha esta experiencia, mira tus miedos, pide ayuda a tu maestro interno para sanar y poder sentir que valió la pena esta experiencia. Lo que no se aprende por discernimiento, se aprende por sufrimiento. Estás exactamente donde tienes que estar. Ábrete a la experiencia que estás teniendo en este escenario. Sé amable contigo. No te juzgues. Cada cual tiene su guión. No estás aquí para enseñarle a otros. Tú simplemente observa cómo te sientes en tu relación con los demás. No tienes que preocuparte porque los demás te entiendan o no. Recuerda, solo hay uno, tú. ¿Cómo ves tú el mundo? ¿Lo ves inocente? Entonces estás viendo tu propia inocencia. ¿Ves maldad? ¿Ves violencia? ¿Ves traición? ¿Qué ves? Siente, siente.
El miedo que tú sientes está en ti. El otro no tiene nada que ver con eso que tú sientes. Tú eres el sintiente. Repite para tus adentros: perdonaré y esto desaparecerá. Perdonaré y esto desaparecerá. Invítame a tu vida. No vas solo. Estoy caminando a tu lado. No tengas miedo. Toda incomodidad que sientes, todo malestar, dolor, tristeza, rabia, solo tienen un significado. Todavía no me puedo amar como quisiera. Todavía no me acepto porque creo en mi pasado y no lo puedo soltar. Los problemas están ahí porque creemos en ellos. No puedo ver algo si no creo en ello. Tengo mucho dolor adentro y veo un mundo que va a justificar eso que yo acepté en mi interior. Nosotros creemos que nos pasan cosas, pero nos salen cosas. Solo es un juego de limitaciones basado en nuestras creencias, tan bien diseñado para poder tener miedo en esta experiencia. Lo de la mente se arregla en la mente, no se puede arreglar en el mundo. Cuando liberamos lo que hay en nuestra mente, la mente se abre y el mundo nos devuelve eso que hemos dado. Estamos mirando solos y desde un lugar tan pequeñito miramos desde la debilidad. Si liberamos la mirada, el mundo se libera. Cuando aprendemos a ver, se libera el mundo. ¿Qué pasaría si aprendiera a mirar con Dios? Si aprendiéramos a mirar con Dios, dejaríamos de juzgar. La mente se libera cuando observamos sin juzgar. Si creo en lo que miro, me meto, me engancho en el mundo de la dualidad. Ahora estoy bien, ahora estoy mal. Es una elección constante. Si yo no elijo ver de otra manera, como vería las cosas el amor, habrá algo que elija por mí. ¿Elijo o caigo? Se trata de volver consciente lo que estaba inconsciente. En vez de estar en paz aceptando quienes somos, estamos jugando a estar perdidos. Todo lo que me molesta ahora lo suelto y queda lo que soy. Voy a ver cuando niegue lo que estoy viendo ahora. Solo acepto lo que sé que es verdad. Niego las ilusiones. Perdóname, sea lo que esté viendo fuera, sé que está en mi mente. Te amo. Saco el autocastigo. Me reintegro. Tengo que liberar creencias para dejar de ver todo desde mi pequeñito punto de vista. Solo el que es 100% responsable de lo que ve y siente es capaz de resolver. Si no puedo resolverlo, es porque no me hago cargo de que es mío. La responsabilidad me integra. Hay una meditación que usa la semejanza de observar un tren que pasa conteniendo cada vagón un grupo de pensamientos. Ahí va un pensamiento de odio. Ahí va un cargamento de tristeza. Ahí va un vagón de preocupaciones. También usa la imagen de observar las nubes flotando en el cielo. El cielo representa a la mente y las nubes serían los pensamientos. Observar los pensamientos como nubes que pasan sin quedar pegados a ninguno de ellos y sin permitir que nos arrastren, pero sin empujarlos ni resistirlos. Estos pensamientos no significan nada. Si no significan nada, no necesitamos responder a ellos. Haciendo este ejercicio mental, nos volvemos conscientes de nuestra mente como algo independiente de los pensamientos que parecen atravesarla. Rompemos nuestra identificación con los pensamientos. Así, los pensamientos pierden la carga emocional que tienen para nosotros. Nos desapegamos de ellos, no nos identificamos con ellos. Así, van perdiendo importancia.
Los vemos como vienen y van y nos damos cuenta de que no tienen ningún efecto sobre ese cielo de la mente en el que flotan. Este ejercicio nos ayuda a liberarnos de todo lo que ahora creemos. Creemos que el mundo es el que causa todo lo que vemos. Sin embargo, lo que vemos fuera es la proyección de nuestros pensamientos. Si lo que vemos afuera está siendo causado por mis propios pensamientos sin significado, entonces no hay nada a lo que culpar en el mundo externo. Todo lo que necesitamos es corregir nuestros pensamientos. Puedo perdonar lo que veo porque no tiene significado. Solo condeno y juzgo cuando pienso que veo algo con significado. Digo, es malo, es terrible. Entonces creemos ver un mundo hostil, un mundo temible. Vuelve a situarte en la conciencia. Observa tus pensamientos y déjalos pasar como si fueran los vagones de un tren. Como si fueran nubes flotando en el cielo de tu mente. Y di, estos pensamientos no significan nada. Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Nos aferramos a nuestros juicios porque en la presencia del ser, el yo con el cual me identifico no existe. Reconocer este miedo nos permite ser honestos con nosotros mismos y decir, si no estoy en paz, no es por lo que me han hecho, o por lo que he hecho, o por cualquier situación externa, sino porque me da miedo la paz de Dios. Cuando alguien nos grita, por ejemplo, nos disgustamos, no porque el otro está enojado con nosotros, o por su actitud hacia nosotros, sino porque inconscientemente creemos que está justificado que esa persona haga eso. Es decir, que inconscientemente creemos merecerlo. Nosotros creemos inconscientemente que Dios está enojado con nosotros porque creemos que merecemos su ira. Detrás de todo aquel a quien tememos está Dios. Detrás de todo aquel que nos disgusta está Dios. Jamás podríamos sentirnos disgustados o temerosos a menos que creyésemos merecer un castigo. Si no tuviéramos esa creencia inconsciente, no nos importaría lo que alguien hiciese o dijese, no nos sentiríamos afectados. La clave es la gratitud, pues si reconozco que esta situación la creé yo, debo estar agradecido por todas las situaciones que me hacen sentir incómodo, porque si esas situaciones no estuvieran allí, no sabría que hay algo en mí que no ha sanado. Esa situación, esa persona, es la pantalla sobre la cual he proyectado algo que no quiero mirar en mí y por eso lo veo allí. No es que vamos a dejar de juzgar ya o dejar de reaccionar ya, sino que a medida que practicamos notaremos que cada vez tenemos menos ganas de juzgar o que si lo hacemos inmediatamente nos daremos cuenta de que lo estamos haciendo. Será más el tiempo que pasaremos en paz que el que estaremos en conflicto. Puede ocurrir que hayamos estado trabajando el perdón de una gran cantidad de odio hacia alguien y parece que todo ya se ha perdonado. Y de repente, ¡zas!, volvemos a caer en la trampa otra vez y discutimos o nos enojamos. Pero lo que esta vez podría ser diferente es que somos conscientes de que simplemente nos dio miedo. Entonces puede ser que nuestro ataque no sea tan intenso o que la frecuencia y la duración no sean tan grandes. Para finalizar les dejo un fragmento de un curso de milagros. Solo puedes hacerte daño a ti mismo. Hemos repetido esto con frecuencia, pero todavía resulta difícil de entender. A las mentes empeñadas en ser especiales les resulta imposible entenderlo. Pero a las que se desean curar y no atacar les resulta muy obvio. El propósito del ataque se halla en la mente
y sus efectos solo se pueden sentir allí, donde se encuentra dicho propósito. Solo mis propios pensamientos pueden afectarme. Caminamos por el mundo sin saber que en nuestra mente hay una culpa inconsciente. Esa culpa no es real, y el darnos cuenta de esto es lo que nos lleva a recordar nuestra inocencia. La mente que cree que la culpa es real está en estado de negación. La corrección de nuestra percepción tiene que operar a un nivel que ahora está negado. La mente se ha vuelto contra sí misma, está concretizada. Por eso cae fácilmente, se enrieda, se engancha con mucha rapidez. Tenemos una tendencia a percibir errores por doquier. Nuestra mente está fragmentada y por eso creemos que hay muchas emociones con diferente intensidad y niveles. El miedo es todo lo que no es amor y se puede manifestar de miles de formas diferentes. Cuando la mente siente miedo, automáticamente se contrae en un cuerpo. Toda su energía se centra en preservarse, en defenderse, en construirse de instante en instante mediante un diálogo mental. Ese diálogo mental, los pensamientos, es la capa que precede a la capa del sentimiento. Todos esos sentimientos que sentimos cuando nos creemos separados producen pensamientos que a su vez proceden de la creencia de que somos seres separados. Desde el momento en que me separé de la conciencia de unidad, adquirí una identidad separada desde la cual digo que soy consciente de otra cosa. Es una conciencia que surge en el instante en el que digo yo. En ese momento, la comunicación con el todo que soy se transforma en percepción e interpreto un mundo que me parece externo a mí. Para que esta mente que se cree individual y separada sobreviva, yo tengo que pensar mucho. Estos pensamientos son falsos, no tienen sustancia, no tienen realidad, pero son los que dan origen a la capa de sentimientos. Estos sentimientos determinan lo que yo quiero experimentar y ponen en marcha el proceso de la percepción. Los pensamientos que pienso provienen de mi individualidad. Como individuo no puedo perdonar al mundo porque el individuo es parte del mundo. Mientras siga creyendo que soy un individuo, tengo muchas lecciones por delante. Todo pensamiento de separación va siempre acompañado de culpabilidad. Todas las cosas pueden explicarse desde muchos ángulos, desde muchos puntos de vista. Cada uno desde el suyo, desde el que se sitúa para mirarlo. Si me pongo en el punto de vista de problemas, de dificultades, todo lo veré así. Todas las personas, las situaciones, para mí representarán un problema, una dificultad. Si me pongo en el punto de vista de unas razones de la mente concreta, entonces lo veré todo como una expresión de unas causas, de unas razones que hacen funcionar a las personas y a las cosas de una manera y no de otra. Si me pongo en un punto de vista afectivo, entonces todo lo veré como matices o grados de esa tonalidad afectiva. Nuestros puntos de vista, nuestro modo de ver, no es el que corresponde a la realidad, porque yo estoy viendo todo basándome en un punto de vista relativo. A nosotros nos parece muy real nuestro modo de ver. Es evidente que tenemos miedos, dificultades de carácter, que las circunstancias a veces son adversas y todo esto nos produce disgustos. Vivimos la vida en los polos del bien y del mal, o una mezcla, y decimos que esto es lo real, y será muy real, mientras lo miremos desde nuestro punto de vista. Pero yo puedo situarme en un punto de vista que no sea un punto de vista relativo.
El único punto de vista realmente auténtico, el que no es relativo, es el punto de vista supremo, el de las causas o base primordial de la existencia. La naturaleza real de las cosas es exactamente lo que Dios o la divinidad o el ser supremo piensan. El pensamiento de la fuente creadora es la verdadera naturaleza de lo que existe. Por lo tanto, cada uno de nosotros y cada cosa que existe realmente es lo que es en esa mente divina. Y ahí no hay relatividad. Esta es la verdad en sí. Eso es lo que realmente soy constantemente. Es lo que soy en mí mismo. Es decir, que mi verdadera identidad no es esa que aparece en mi conciencia actual, sino que mi verdadera identidad es lo que hace que yo sea yo, esa continuidad de identidad que yo tengo. Es desde allí de donde surge toda mi capacidad de ser. Pero hasta ahora he desarrollado una conciencia muy externa, muy periférica de lo que soy. Me he identificado con un modo de ser, con un punto de vista separado, distinto de los demás. Es decir, estoy identificado con una ilusión de mí mismo, con un falso ser, con lo que es irreal, pero que yo le llamo real. Lo real, mi realidad, es algo que lo soy ahora, lo soy en un momento dado y lo soy del todo. El problema está en que vivimos creyendo ser otra cosa. Es decir, le llamamos real a lo irreal e irreal a lo real. Soy pleno y me vivo como incompleto. Lo tengo todo y me vivo como carente. Soy inocente y me vivo como culpable. Soy amor y me vivo con miedo. Esta duda acerca de mi identidad está constantemente. Esta duda acerca de mi identidad me tiene constantemente en un vaivén emocional, continuamente identificados con las formas, con los formatos, y decimos, qué difícil es estar en paz. Yo trato, pero siempre hay algo que me saca de la paz. Bueno, amigo, siempre va a haber algo. Esto no es la realidad. Esto no es el jardín del Edén, precisamente. Así que van a pasar cosas. Es lo que pasa aquí. Cosas. Pero no es la realidad. El tema es que nosotros queremos que no pase nada. Llevar una vida tranquila, sin sobresaltos, light, pacífica, llena de alegría. Pero no queremos soltar nuestro pequeño y obcecadito puntito de vista, porque las cosas son como yo las veo, como yo pienso y como yo digo. ¿Qué tanto? Porque yo sé. Puf, con todo lo que he vivido, todos los libros que me he leído, todos los cursos que he hecho. Es más, te digo, yo tengo la información correcta, la mía, la tuya no. Tú estás equivocado, yo no. Y así nomás, de agarraditos, vamos de nuestro punto de vista. Cuánto miedo nos da reconocer que puede ser que yo esté un poquito equivocado, ¿no? Es decir, me la paso diciendo gracias, 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 te amo, pero que Dios patee para mi lado, che, que la razón la tengo yo. O sea, mi punto de vista es el acertado. Volvamos otra vez al recordatorio. Dios
solo sabe que hay uno. Caray, este Dios no sabe nada de especialismos. Es más, cuando decidimos separarnos, Dios no nos concedió ese favor especial. Él nos dijo, bueno, si usted quiere andar solito, vaya, mijito, que yo acá sigo esperando. Tengo mucha paciencia. Vaya, mijito, haga sus cosas, concrete sus planes, que yo sigo aquí esperándolo, para que cuando decida regresar, llevemos a cabo juntos nuestro plan. El único plan, el plan de todos. Cualquiera que piense que tiene la única verdad, construye su casa sobre arenas movedizas. Las palabras y los conceptos no nos abrirán el corazón. Si queremos conocer la verdad, debemos aprender a mirar más allá de las apariencias. Si juzgamos a los demás, si intentamos corregirlos o convencerlos, si los vemos como que son inadecuados, incorrectos, erróneos, solo estamos viendo en ellos nuestro propio miedo e inadecuación. ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que crees que sabes para aprender realmente? Todos sufrimos de esa enfermedad de ser inadecuados, de no sentirnos valorados, de haber cometido errores y ese temor a que nos va a pasar algo. Pero alégrate, estás aquí para resolverlos. Has escrito el guión perfecto y correcto para encontrarte cara a cara con tus heridas. Has puesto a los actores perfectos y correctos que te ayudarán a ver tu necesidad de curación. Y tú estás desempeñando tu papel en las vidas de ellos. Si justificas tus sentimientos de furia, dolor y traición, tan solo estarás alimentando el conflicto y continuarás reforzando tu creencia inconsciente de que no eres digno de amor. Es fundamental, amigos, que aprendamos a ver hasta qué punto nos odiamos a nosotros mismos, es decir, ver tu propio odio. Pues si no lo vemos, la vida seguirá enviándonos espejos que nos reflejarán nuestras creencias con respecto a nosotros mismos. Detener el juego de las proyecciones es la única salida del juego de la culpa, del juego del crucificado, del juego de ver quién crucifica a quién. Solo podemos abordar las tragedias de nuestras vidas mediante la voluntad de mirar dentro de nuestra mente. Sanarte es tu único propósito aquí y empieza en ti. ¿Cómo? Dando pequeños pasos. Empezando primero a sanar tus propios pensamientos y sentimientos. Tienes las herramientas en tus manos. Ningún encanto mágico abrirá la puerta de la prisión. Reconocer el apego que tenemos a ser víctimas, a sentirnos injustamente tratados, es la llave de la prisión. Se te ha dado la arcilla para que la moldees. La tienes en tus manos. Trabaja con ella. Sigue a tu corazón. Haz de tu vida una obra de arte. No le pidas a Dios que haga por ti lo que tú debes aprender a hacer por ti mismo. Él te dice, hijo mío, te he dado las herramientas, úsalas. No tengas miedo, yo voy contigo, donde quiera que tú vas. Eres libre. Las únicas prisiones son las que tú mismo has construido. La llave está en ti, abre la puerta. Tú no eres una víctima del mundo, sino quien tiene la llave de la libertad. Solo puedes conocerte brillando.